Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Hoy os traigo por aquí un balanceador activo de 17 series o creo que puede ser también de 13, 14, 10, 7, 4 series. Vamos a probarlo y salimos de dudas en breves minutitos. Mirar un poquito estéticamente cómo es muy finito, una placa y no tiene mucha historia. Lo bueno que tiene este tipo de balanceadores es que nos traen un conector FST PH 2.0, ¿vale? Con sus 18 cables de diferentes colores, ¿vale? Lo retiramos porque lo bueno que tiene este conector es que es compatible con la mayoría de BMS que traen las baterías, ¿vale? Nosotros tenemos el conector típico de DALI, que es este, y que podremos enchufar aquí, pero de esta manera no, cuidado, porque el negativo, fijaros que está en la derecha y el negativo de la placa está en la izquierda. Por lo tanto, es tan sencillo como, ¿veis esta patillita que tiene aquí blanca? La podéis observar, ¿no? Que en el otro lado ya no la tiene, es porque le he cogido y se la he partido. Es partirle este trocito de aquí nada más. Yo cojo el conector de la batería, se lo desconecto de la BMS, me quedaría así, de esta manera libre, le damos la vuelta y se lo conectamos tal que así. Fijaros, qué fácil, sencillo y nada de problemas con la BMS. De tal manera que nos aseguramos de desconectar la BMS y que no haya conflictos entre ambas cosas, ¿vale? Es de quita y pon el balanceador este. Lo quitaríamos y para hacer la prueba, pues ahora mismo, mirad, tengo aquí 4 celdas, vamos a usarlo en 4 series, tengo aquí el tester y tengo una celda de estas totalmente desbalanceada, mirad. Por aquí la tengo a ver, sí, vale, esta la tengo a 340, 334, 333, vale. Esta de aquí está a 329, esta de aquí está a 324 y esta última es la que peor he puesto, aposta. A ver si estoy haciendo buena conexión. 1,16 voltios, o sea, súper bajo, ¿vale? Pensemos pues que esta batería ha sufrido una descarga muy potente y que la celda de la izquierda se ha descargado casi por completo. Está a 1,16 voltios. ¿Qué vamos a hacer? Voy a soldar esto. Voy a soldarlo, los 5 cablecitos, porque esto sería una 4S, ¿vale? Empezaríamos desde el negativo, que pues por ejemplo vamos a hacer que el negativo sea este de aquí, ¿vale? Este es el negativo. Le soldamos, vale. Mirad, ya tenemos soldado lo que es el pin de la batería. Pensemos que es una batería, un paquete de baterías, y le hemos sacado el BMS. De tal manera que ahora cogeremos y meteremos el balanceador automático. Quietos, no metamos la pata. Hay que darle la vuelta porque el negativo, recordemos que está en este lado, ¿vale? Ya lo podéis ver. Ahí está el negativo, por lo tanto, le damos la vuelta y en cuanto le conectemos, tendrá que empezar a lucir los LED. O eso creo, porque es la primera vez que lo voy a conectar. Vamos a ello. Ahí están. Sí, señor. Sí, señor. Se han encendido los 3 LED. Los 3 primeros LED. Vamos a dejarlo apoyado ahí. Ya veis los LED, ¿no?
Y vamos a ir con el tester a medir las series, a ver si vamos notando que suben, que bajan, o qué es lo que está haciendo las series con este equilibrador automático activo. Entonces nos ponemos, por ejemplo, en la que peor estaba, en la serie que peor estaba, ¿vale? ¿Os acordáis, no? 1,16 voltios, que era esta de aquí. Vamos a mirar el tester, a ver qué es lo que nos da. ¡Wow! 1,55, 1,56 y subiendo, 1,57. Ahí lo tenéis. Vale, pues ya podemos ver que un equilibrador activo de 17 series, como está preparado este equilibrador, perfectamente va a funcionarnos con una batería 4S, 6, 7, 10, 13, 16, 17 series. Ahí lo tenéis la muestra. Como podemos observar, el voltaje de la serie más baja está subiendo constantemente hasta que vaya a igualar al resto. ¿Vale? Vamos a cambiar a otra serie. Esta ya tenía más voltaje, pero también irá bajando, dando energía a la serie que menos tiene. 3,27. Vamos a ver la siguiente serie. 3,28 y la última serie 3,30. Estas tres series de aquí se van a mantener a un voltaje muy similar y lo que van a hacer es aportarle voltaje a la última celda, que es la que en peor estado se encuentra. De tal manera que cuando las cuatro series se encuentren en un equilibrio bastante mejor o casi igual, el equilibrador automáticamente, los LEDs que estamos viendo aquí, se apagarán y daremos por concluido. Bueno, mirad chicos, quería informaros de qué es lo que hace el balanceador cuando todas las series están bien. En este caso le he puesto una 10S, nos marca todos los LEDs de la 10S apagados y cuando está ya todo correcto y balanceado, el resto de puertos que están sin conexión, que serían estos de aquí, pues ya nos pone los LEDs en esta, digamos, parpadeantes, ¿no? Ya os digo, una batería de 36 voltios, de 48, de 29, bueno, la batería que se os haya desequilibrado. Así que nada chicos, si os ha gustado este breve y explicativo vídeo de cómo se activan, cómo se instalan estos pequeños balanceadores que hacen de las baterías que tienen un problema, seguir poder disfrutando durante más tiempo de esa batería que tiene un problema, que lo sabemos, pero bueno, con un pequeño equilibrador de estos, creo que es muy fácil, muy sencillo de instalar, porque es simplemente el conector este, le damos la vuelta, enchufamos y dejamos durante varias horas hasta que los LEDs se nos apaguen. Espero que os haya gustado el vídeo explicativo. Si os ha gustado me dejáis un like, suscribíos a mi canal por aquí arriba y cualquier duda, consulta o sugerencia me lo dejáis por abajo en los comentarios, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.